de la mañana. Ayer salió a relucir esta noticia de que una cuarta parte de nuestros jóvenes encarcelados tiene intentos de suicidio. Obviamente es peor que una pandemia, o es la pandemia, ¿verdad? De nuestros jóvenes a nivel emocional. ¿Cómo fue que dijo el juez Helpi, Fernando? Bueno, dice que del centenar de ingresados en las instituciones juveniles penales del país, una cuarta parte ha intentado suicidarse o automutilarse, según consta en una orden del juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Helpi, en el caso radicado por el gobierno federal contra la administración de instituciones juveniles por violaciones a los derechos civiles de los jóvenes recluidos. Este caso involucra el acuerdo de consentimiento más antiguo que ha aprobado el Tribunal Federal en este distrito. Es simplemente incomprensible que los casi 100 menores bajo la custodia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sufran las consecuencias de la inacción y o negligencia de la burocracia gubernamental. La Corte no puede permanecer tranquilamente sentada por más tiempo e ignorar a estos jóvenes que exhiben ideas suicidas, intentos de suicidio o automutilación. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, 23 jóvenes fueron hospitalizados como consecuencia. Uno solo es demasiado, reza la orden del juez Helpi. Tenemos en línea telefónica al ex juez Jorge Lucas Escribano, que obviamente comprende los dos sistemas, el federal y las leyes federales y el local, para que nos arroje un poquito de luz. Buenos días, Jorge. Buenos días a ti, Juan Carlos, Fernán, los que estén ahí y toda esa nube de testigos que nos escuchen el día. Les bendiga el Señor. ¿Cómo están? Estamos súper bien. Tenemos a la compañera Moray Moyola aquí con nosotros también. Moraima. Abrazos. A ver qué estás ahí. Sí, bendiciones. Jorge, ¿conoces el sistema? ¿Esto es una noticia nueva o es una noticia de las que se ha descuidado y la conoces por muchos años? Bueno, mira, conozco, ¿verdad? Por varias razones. Yo fui, juez en el sistema. Visito las cárceles para llevar conferencias a la población confinada. Y obviamente a uno le llega bastante información de lo que uno ve, uno interactúa. Y aquí hay un problema sistémico. La gente pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Bueno, acuérdate que toda esta población de jóvenes entran ahí no porque cometan delitos, la ley le llama que cometen falta, que son conductas criminales como tal, pero se enfoca de otra manera. El tratamiento es distinto al adulto, que por las razones que ustedes saben que son económicas, la crisis en Puerto Rico, todas las decisiones son económicas. ¿Y cuál fue el primer error del sistema? Que agarraron a los jóvenes y los injertaron, por así decir, en el sistema de instituciones juveniles a corrección. Lo mandaron a instituciones juveniles, lo mezclan con corrección. Ahí ya tú tienes el primer error del sistema, porque por ahorrar, por abaratar costos, ¿verdad? Por ese tipo de decisión económica, pues desmantelas o le restas, por ejemplo, a un gran comité que ellos tenían que era buenísimo. Es un comité que llaman como interdisciplinario. ¿Y qué tenía ese tipo de comité? Pues mira, bregaban con los muchachos, con capellanía, trabajadores sociales, consejeros en sustancia, psiquiatra, un médico que los atiende. Entonces, si pasaba algo, que se veía algún desorden, se les refería, por ejemplo, a los capellanes, y se trabaja. Y acuérdate que hay un principio bíblico que opera, instruye al niño en su camino. Pero súmale ese problema, ¿verdad?, de sistema. Ahora vamos con un problema de diario. La pandemia corta las visitas. Estos niños están enjaulados allí todo el tiempo. Para que ustedes tengan una idea, Puerto Rico comienza ese sistema desde los 7 años. Hay una cárcel disfrazada, por así decir, que se llama Guaylí, tiene nenes desde 7 años. Wow. Y eso es una realidad en Puerto Rico, porque vino aquella visión de los años 85, por ahí al 90, 95, de tratar al menor como si fuera un adulto, y empezaron a bajar las edades en cuanto a responsabilidad criminal. Por ejemplo, y perdona que hable tanto y tan corrido, pero ya tú sabes que estoy limitado a tiempo hoy, es que antes te renunciaba el tribunal la jurisdicción. Renunciar a la jurisdicción era que yo decía como juez de menores, mira, este nene ya se cree un adulto, vive como un adulto, pues mira, lo vamos a tratar como adulto. Yo renuncio a mi jurisdicción y lo que lo trate el Tribunal Superior. Y ahí pasaba, pues, eran casos extraordinarios. Pues eso lo bajaron a 15.
y después empezaron a mirar los nenes de 14 como si fueran criminales. Así que todo eso contribuye a que, bueno, están enjaulados, no tienen visita, no tienen un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque se recorta o se limita. Pues, ¿qué van a hacer, Juan Carlos? Se tienen que comer entre ellos, más la supervisión adentro. Sabrá Dios cuántos guardias están supervisando eso allí. Que faltan, que hagan un punteo de los empleados que faltan. O sea, las actividades que se les están dando. Así que tienes ese gran problema. La pandemia trajo también que la parte espiritual que traen los capellanes ha estado ausente por el asunto de la pandemia. Totalmente. La última vez que yo prediqué fue en Guayama 500 y fue a nivel de febrero cuando Corrección estableció finales de enero o principios de febrero que teníamos una campaña en casi todos los presidios y se llamaron un grupo de personas que participamos y se dividieron aquello para sistémicamente pues trabajar esta población, y tú le das palabras, ellos se gozan. Mira, tienen que, quiera Dios, algún día se pueda ver eso, que gente pueda ver el impacto que la palabra les causa a las conferencias. Ellos tienen ese desahogo. Acuérdate que están encerrados. ¿Sí? Muchos están leyendo todo el tiempo. Otros están allí, pues, tú sabes, qué sé yo, matando el tiempo. Cuando tú le llevas una palabra, por ejemplo, ¿qué yo hacía? Yo llevaba, para que tengas una idea, varias conferencias con un hermano, se llama Alfonso Otero, que es de lo mejor que tiene Puerto Rico para hablar a la población confinada. Alfonso daba la primera conferencia, que era el cambio de mentalidad, y usando Romanos 12. Y yo venía detrás y le daba el plan de Dios para el preso, arrancando desde Génesis y terminaba en Apocalipsis. Empezaba con el primer preso que estaba en la calle en Génesis y termino con el último que está en la isla de Patmos en Apocalipsis. Y tú empiezas a explicar eso y aquellos muchachos a recibir eso como una esponja. Y tú le sacas vapor a la olla, ¿tú me sigues? Exacto. Pero al tú enjaularlos, los capellanes no pueden entrar, no podemos entrar a los hospitales, dime tú, a gente que se está muriendo, ahora las cárceles tampoco. Wow. Pues tiene que pasar eso. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Se cortan, se mutilan, eso es coraje comprimido. Mira, hay por ahí en la calle, están en las casas, viven en urbanizaciones, chamaquitos que se cortan. Oiga, pastor, y no están presos. El juez dice aquí que el juez advirtió que si el asunto no se resuelve, no dudará en tomar las medidas correctivas necesarias que pueden incluir, y cito, pueden incluir, entre otras, organizar los servicios de salud mental para los menores bajo custodia y ordenar a Lela que pague por el mismo. ¿Es una medida agresiva de parte del juez federal para con el gobierno? No es una medida agresiva. Para que tengas una idea, cuando Puerto Rico, el sistema de acueductos estaba atrasado, no había, las plantas de tratamiento estaban todas dañadas, que no funcionaban, la calidad del agua era un asco. El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico de los Estados Unidos de Norteamérica, por así decir, administró el gobierno de Puerto Rico obligándolo a gastar en las plantas de tratamiento. Y de momento, toda esa cuestión de Humacao se despejó y volaron las urbanizaciones para arriba porque había suficiente sistema de acueducto. Cuando los presos no tienen espacio para vivir en las cárceles, vino el Tribunal Federal y le dijo al gobierno de Puerto Rico, vamos a construir cárceles, le metió unas multas millonarias, las puso en una cuenta y contra esa cuenta se empezó a construir. O sea, el gobierno federal, a través del tribunal, tuvo que administrar algunas partes del gobierno de Puerto Rico. Wow. Y otras, quizás eventualmente lo van a tener que hacer. A la policía lo están velando con un monitor federal. O sea, todo eso se corre desde el sistema federal aquí, porque el gobierno de Puerto Rico en algunas áreas hay que, por así decir, institucionalizarlo y supervisarlo. Bueno, tienen la capacidad para eso. Y las cárceles que usted mencionaba de menores, yo sé que hay gente que se sorprende, que dice que aquí hay cárceles de niños tan pequeños. Pues sí, yo visitaba una en Bayamón y había niñas embarazadas. ¿Qué está pasando con estas nenas embarazadas ahora mismo? Porque muchas de ellas están encerradas por situaciones con los padres. No fue necesariamente algo en la calle, es con papá, mamá. Están allí solos, sin ayuda. Presas, embarazadas. Embarazadas, sí, mi amor, sí. Correcto. Y tú no ves que se busque quién las preñó ni qué pasó aquí. Todo es como criminalizar al niño, como que la culpa es del nene, ¿ves? Y el sistema lo mira así. Y ven acá, un niño está como está a causa de los adultos. Eso está en Jueces capítulo 2. Se levantó una generación que no conoce a Dios por culpa de los adultos.
Jorge, sé que estás cortito. Yo felicito al juez, el juez está tomando la medida correcta, le está diciendo al gobierno, o tú corriges esto, o yo meto las órdenes y te administro el sistema de institución juvenil. Wow. La otra pregunta ya en parte me la has contestado grandemente porque hay un grupo de capellanes cristianos que están dispuestos a seguir haciendo el trabajo de llevar la palabra. Hay consejeros cristianos que están dispuestos. Ahí llegaste, pero como pero aquí, el sistema no tú se lo sabes, permite. Puede entrar la droga, puede entrar cualquier cosa, pero hay que parar la palabra. Pues ni modo, ¿qué tú vas a hacer? Wow. Eso es que el país conozca ese detalle es impresionante. No es porque la iglesia Eso sea es indiferente, no es porque no haya capellanes cristianos dispuestos a hacer el trabajo, es que no se le permite. Claro. No, pues yo entiendo la pandemia, tienes que irte al otro lado del péndulo, también, Juan Carlos. Okay. O sea, hay que tomar las medidas, pero que nos permitan entrar. Pero Jorge, ¿se puede hacer? Jorge, Exacto, antes de la pandemia ya había una problemática. No sé si te encontraste esta problemática. Tú bajabas desde acá, desde el área metro, con tanto cariño, y cuando llegabas allá había algún revolú, alguien problema y no te permitían entrar. Un guardia no te deja entrar. No te dejan entrar. Porque no le daba la gana, porque Exacto. decía que no se lo habían dicho. Así mismo. Tú así sabes, mismo. y era un abuso, es un abuso. Sí. Yo me pasó en un par de ocasiones, lo que pasa es pues, que yo conocía gente, yo cogí el teléfono, me iba para el parking, cogí el teléfono en el carro, yo hacía dos llamadas, y de allá llamaban al alcaide, y el alcaide llamaba al otro, y el otro al otro, y uno podía entrar. Pero tú sabes, tratan estos confinados que habiendo gente que quiere dar servicio, Exacto. le cortan eso, chicos, y eso es otra dinámica interna que hay en las cárceles. Triste, muy triste. Que ni modo, tienen que ver que ellos están encerrados allí, que hay que darle unos servicios, y que tenemos que ser misericordios, eso está en la palabra. Estuve preso y me visitaste. Exacto. Jorge, entonces, este espíritu que no podemos adjudicarle tal vez colores políticos, porque pasa con todos los colores políticos, este espíritu de impedir que la iglesia vaya allí a predicar es generalizado y no importa quién gana o quién pierda, se mantiene. Sí, eso es. Sí, porque hay una dinámica de peleas entre confinados y guardias y todo, y entonces pues trato de privarte, tú sabes, como el papá que no quiere que el nene se coma el Limber porque se portó mal. Pues una cosa de esa, pues tú lo proyectas, pero aquí estás hablando ya de unas conductas de menores que se están causando daño, que tienes que supervisar más. A mayor supervisión del menor conducta de riesgo. Eso es un principio general mundial. Con el protocolo hay gente que está dispuesta a ir a las cárceles a llevar la palabra y el consuelo espiritual si se le permitiera, con el protocolo que establece, ¿verdad?, esta situación del COVID. Porque tú le das palabra, tú le llevas un mensaje de esperanza, de que todo crisis tiene una fecha de expiración, de que pueden tener este problema ahora, pero que van a salir de ahí. O sea, son muchas cosas, tú sabes, y los jóvenes pues no tienen las herramientas, por así decir. Acuérdate que es una situación de pocos controles de salud mental. Pero el menor tiene conductas de riesgo y no mide las consecuencias. Exacto. Es que en muchas cárceles hay teatros o se puede hacer el aire libre, o sea, hay maneras de hacerlo, no tienes que tener un contacto directo con ese confinado, nos encantaría, ¿no? Pero siguiendo los protocolos, hay maneras de hacerlo. Pues nada, yo les digo esto para que vean que el problema tiene varios componentes, pero el juez tiene la autoridad en ley para obligar al gobierno de Puerto Rico a distribuir lo que tenga que distribuir, y la Junta Fiscal no va a poder parar eso, porque entre un choque entre la Junta Fiscal y un tribunal federal, pues tú sabes, el más fuerte le gana al más chiquito. Eso es así. Jorge, gracias por este tiempo. Bueno, yo me gozo, los bendigo, y gracias por discutir estos temas de pertinencia social, de verdad, y felicito al juez por la decisión que está tomando. Muchas gracias, pastor. Sí. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. Dios me los bendiga. Bye bye. Bueno, disculpen la ignorancia, pero verdaderamente yo no tenía idea de que mientras estamos hablando, hay niños de 7, 8 añitos están presos. Y niñas embarazadas. Porque cometieron un delito, pero el Estado obviamente a los menores los trata que fue una falta. Y están allí 7 años, mano. Qué cosa impresionante, ¿no? Yo no tenía idea de que eso existía. ¿Qué reto tenemos como sociedad? Lo doloroso que es entrar a una institución de esta y ver los menores. Es tan doloroso, y el trato es como los adultos, o sea, tú estás en una esquina, ok, ahora ellos van a entrar, la seguridad es así, es
Es impresionante, es como si estuvieses en una cárcel de adultos. Es el mismo protocolo para Sí, los es el adultos. mismo protocolo. Pero no es lo mismo un niño de 15, de 14 que de 7 años. Ujú. Estamos hablando literalmente casi un bebé. Sí, yo he visto de 10, de ¿Sabes? 7 no he visto, pero de 10 sí he visto. De 10, como Sí, quiera, sí, es sí, un, sí. un niñito. Es ¿no? un niñito, es un niñito. Ahora, me consuela tanto cuando Jorge nos comparte, porque hay mucha gente que ve esta noticia y parte de traer el tema fue parte de mi interés saber. Porque dicen, ¿y qué está haciendo la iglesia? Y la iglesia no está haciendo nada. No, es que no se le permite. Qué cosa más impresionante, que claro, podemos entender la parte que ha habido del COVID, pero antes del COVID, Del COVID, ya la ya dificultad existía. estaba, Sí. se acrecienta porque ahora hay gente que todavía dispuesto a seguir el protocolo, están dispuestos a ir allá a llevar la palabra, ¿verdad? Nuestros capellanes, pero el Estado no lo facilita y mira el estado final de estos jóvenes con un 25% tratando de quitarse la vida. O sea que el Estado puede ser más flexible habiendo gente dispuesta a hacer el trabajo. Y eso es bueno que la gente lo sepa porque entonces se neutraliza la crítica de que la iglesia es indiferente o el cristiano es indiferente y no quiere aportar nada. Para mí esta parte es una buena noticia. Hay gente dispuesta a seguir haciendo el Claro. trabajo. Pasa que el Estado no se lo permite. Siempre lo han estado, Wow. siempre hemos estado dispuestos. Wow. Y saben una cosa, para los que se preguntan, pero ¿y cómo se quitan la vida? Si allá no tienen acceso a cuchillos ni cosas como eso, miren, esta gente tiene tanto y tanto tiempo de ocio que se convierten en ingenieros allá, arquitectos, ellos Claro, inventan claro, sus Sus propias, armas, sus cosas, sí. claro, y son diferentes a las nuestras acá, a las que se utilizan acá, pero buscan la manera de quitarse la vida, claro que sí. Pero qué bueno que en este caso el juez federal no dice, metan mano, porque si no, Sí. voy a agarrar todo por los cuernos y entonces van a tener bueno. que bregar. Exacto. ¿Sabe? Y nos va a costar económicamente un montón, habiendo formas de facilitar un trabajo, bajar esa incidencia dramáticamente, llevar ayuda y que no cueste dinero público ayudar a esos muchachos. Que Es tienen simplemente tanto valor. facilitando Sí. que los recursos lleguen allí. Qué doloroso que hayan tantos jovencitos, tantos niños de nuestra tierra encerrados en este momento, ¿verdad? Sin Sí. tener la oportunidad de cómo salir de lo que los llevó hasta allí. Porque realmente a la hora que les toque salir, ¿qué se llevan, Sí. no? O sea, ¿cómo Y a salen? veces son víctimas del mismo sistema. Ajá. Del mismo sistema salen, entonces por alguna situación, por ejemplo, aquellos que ya tienen, supongamos, 18 años que pueden trabajar, son jóvenes, pero como tengo el récord dañado, no consigo trabajo. Eso me lleva al punto, eso me lleva a la calle. No estoy diciendo que todos los casos son así, Ajá. Pero pero a pasa veces mucho. necesitan esos chavitos, ¿verdad? Y hacen cosas que no deben de hacer y van otra vez. O sea, se regresan. convierte en un círculo. Exacto. Y nunca salen, están toda la vida en esa. Wow. Quizás haya un par de personas que quiera comentar el tema. Tenemos un par de minutitos. Sí, seguro que sí, 787-993-9700, porque al fin y al cabo son los niños de nuestra tierra, ¿no? Correcto. Y hay cantidad de familias, ¿sabe Dios cuántas familias de la gente que nos escucha que tiene algún familiar, algún niño Ujú. encerrado a esta hora de la mañana? Así es. Adelante, Ruta, buen día. Gracias, buenos días. De verdad que el tema me tocó bastante en el corazón, ¿verdad? Tuve la experiencia de estar dentro de la 500, 1000 y 296 en Guayama. Y esas personas que están allá adentro están bastante ansiosas de poder tener una mejor oportunidad. Dándole adiestramiento nos encontramos con muchas falencias, con bastantes dificultades para poder llegar a ellos. Gracias a Dios se dio el proceso, pero te encuentras con oficiales de corrección que dicen ellos no se van a rehabilitar, ellos no tienen oportunidad, y eso es muy triste, ¿Cómo de no es? creer nosotros mismos en que podemos Wow. cambiar. Wow. Y de verdad que el tema me toma muy de cerca, porque de verdad que fue una experiencia maravillosa, pensando que entré con miedo, ¿verdad? Y con bastantes nervios a ver cómo nos iba a ir, pero de verdad que el gobierno necesita hacer algo porque ellos están ansiosos de poder cambiar su vida, y muchos tienen miedo de que ellos van a salir a hacer, y por eso vuelven y reinciden y vuelven y entran, porque adentro encuentran quizás una familia que afuera no les da la mano. Exacto. Gracias Y por de tu verdad llamada. que es bastante triste. Sí, súper. Escuchar de que el sistema no facilita la ayuda me impresiona. Escuchar que oficiales del sistema no hayan sido entrenados para creer Exacto. que una rehabilitación es posible
me impresiona. Estoy en shock. Sí, porque a mí la lógica me dice la Estoy en lógica shock. que parte del entrenamiento para un guardia que custodia niños y adolescentes debe ser, ¿verdad? Esa dinámica de empatía y de ayuda, Ujú. darle la mano para que la cosa, pues, sea de provecho realmente. Claro. No simplemente alguien que los vigila Exacto. para que no se escapen, ¿no? Ajá. Adelante, buen día. Sí, buen día. Sí. Es bien triste ver esto, como el sistema maltrata a nuestros niños, a nuestra juventud, sin darle ni siquiera la oportunidad de poder superarse, echar para adelante. Yo tengo una situación bien triste con un nieto, que pues hemos buscado todas las ayudas, a vida y por haber, porque no queremos que caiga en ninguna institución como tal. Ujú. Y el gobierno nos los ha puesto bien difícil y el niño nos está perdiendo en las calles. Sí. Gracias por tu llamada, amiga. Tenemos un problema en la En la línea. línea, sí. pero bueno, gracias. Pero se entendió bastante. Sí, claro que sí. Buen día. Sí, buen día. No voy a identificarme, pero yo fui trabajadora social Ajá. en instituciones juveniles. Ajá. Y no solamente los jóvenes se mutilan. Yo vi jóvenes que entraron y se ahorcaron. O sea, el sistema no está preparado porque las personas que están ahí, específicamente una unidad de operaciones tácticas que ellos tienen, es más para actuar punitivamente Ujú, ujú. y castigar, quitar actividades, y no hay opciones adicionales. Sí, Realmente es un sistema que tiene que ser revisado. totalmente. Como le dije, Ujú. no solamente llegué a ver jóvenes mutilados, sino que se quitaron la vida a través del ahorcamiento. Así es Qué que triste. hay que revisar las instituciones juveniles. Gracias por tu llamadita. Qué triste escuchar eso. Muy duro. demasiado Sí, triste. sí, O sí, sea, sí, sí. y cómo nosotros permitimos como pueblo que se mantenga ese círculo vicioso de un sistema que no rehabilita, que no le da herramientas para que haya transformación, para que haya rehabilitación, todo lo contrario, una filosofía de los oficiales y del sistema. Esta gente no se va a rehabilitar, llegaron aquí, se van a quedar así. No van a salir del mundo de la delincuencia, cuando debe ser exactamente lo contrario y facilitar actividades de transformación y de aprendizaje, no un sistema estrictamente punitivo. Claro. Que a veces no es ni siquiera el oficial, lo voy a decir con mucho respeto, a lo mejor no es la opinión quizás del oficial de custodia, sino de la manera en que fueron adiestrados. Se adiestran a que los vean de esa manera. Wow. Aquí no hay posibilidad alguna, aquí no vengas con el ay bendito. Pues, Es si se así. adiestran de esa manera, el Estado es culpable de esa mentalidad. Es fuerte. Porque si Fuerte. yo quiero ser un oficial, el Estado me entrena y eso es lo que yo recibo, ese es el discipulado. Con esa mentalidad es la que yo voy a llegar al sistema. No, entonces imagínate tú un niño Absurdo. que está en pleno desarrollo, rodeado de ese ambiente. Ujú. Imagínate cómo sale de ahí, con qué herramientas, con nada. O sea, Exacto. o sea, sale peor de lo que entró. Claro, con un corazón Claro. mucho más duro. Y que ese oficial tiene las mismas necesidades que tiene al que está custodiando. Exacto. Mira, a veces van a trabajar dejando en la casa miles de problemas, pasando 20 necesidades, y cuando llegan allí a enfrentarse a situaciones difíciles, ellos tienen hambre de adiestramientos, de entrenamientos también, desde la base del amor, del respeto, ¿verdad? Sabiendo siempre que hay que custodiar, pero muchas veces me lo decían, necesitamos este tipo de adiestramientos también. Un día yo bajé, yo me levantaba tempranísimo porque yo tenía que estar a las 7, y cuando bajé me dijeron, no, hoy no vamos a reunir el grupo, voy a reservar la institución, pero es bastante lejos. Hoy no vamos a reunir el grupo. Y yo, ¿por qué? Porque se portaron mal, y el peor castigo que se les puede dar es que no tomen tu motivación, porque ellos son locos con tu motivación. Wow. Y así los vamos a castigar. Wow. ¿Tú Wow. puedes creer eso? Wow. La O sea, única lo medicina único que, que les hace tenían- bien, te privo de ella, porque te portaste privo mal. de ella porque te portaste mal, y como esto es lo que te gusta, y yo, ¿en serio? Wow.
Entonces, lo lindo aquí es que yo me tengo que ir calladita. No le puedo decir lo que siento. Ajá. Porque si no, a la semana que viene no puedo entrar. Exacto. Y no es necesariamente, vuelvo y digo, ese oficial. Es el mismo sistema. el sistema. Yo bendigo a los oficiales que tienen que trabajar a veces con tanta escasez, con tanto hasta riesgos. Claro, y hay muchos que son cristianos. Que son cristianos. y que están en claro una que actitud sí, diferente. Sí. Estamos hablando de la mentalidad institucionalizada. Así mismo. De ver esos jovencitos como que no se pueden rehabilitar. Triste, muy triste. Tremendo reto tenemos como país. La verdadera pandemia está ahí dentro. Así es. Nuestras cárceles, los jóvenes, y bueno, hay asuntos, ¿verdad?, que pasan como que debajo del radar y nadie los mira con detenimiento y está en nuestras manos como pueblo y como iglesia ni hablar. Y me quito el sombrero con los capellanes que están dispuestos hoy, Sí. ayer, mañana, Sí. a estar allí y que el sistema, por las distintas razones, le obstaculiza el trabajo que quieren hacer. Así que a cada capellán que sintoniza 97.7 Nueva Vida y a cada Nuestro pastor reconocimiento. Así que tienen el peso de ir a las cárceles, nos quitamos el sombrero y qué lástima que el propio Estado no le abra las puertas y le facilite hacer un trabajo que el juez Helpi Pagán está pidiendo a gritos para que no Fuerte. se nos maten esos jóvenes que están allí. Señoras y señores, estamos en ruta a Nueva Vida 97.7 y por ahí viene el doctor William Ruiz. Así es. Tu ginecólogo favorito. Eso es así, próximo, Yes. nadie se va